Pilares del estado del bienestar que junto con la educación configuran los 4 pilares del estado del bienestar. Hay universalidad de derechos, y lo podéis decir con toda verdad y orgullo, solo porque los trabajadores sociales, en el momento de elaborarse la Constitución y sin comprensión de nadie, tuvieron la audacia, la valentía y la capacidad de hacer una enmienda a la Constitución para erradicar la beneficencia y crear los sistemas públicos de derechos universales. Nosotras éramos... Y diréis, ¿y cómo y por qué? Pues lógica, cualquiera que sepa qué era el trabajo social y qué es en el mundo, sabe que asume la responsabilidad profesional de tratar las necesidades sociales de la ciudadanía desde la globalidad, como marca Mary Richmond, con un diagnóstico social integral. Y por tanto, el método de análisis de las necesidades es multifactorial y se estudia la situación de la persona en el conjunto de su realidad, sus relaciones familiares, su educación, los déficits en cada sistema, su salud, sus ingresos, etcétera, etcétera. Eso es la historia social que habréis aprendido. Y el tratamiento es un tratamiento individualizado que integra también el trabajo de caso y de comunidad, y también es integral. Mientras que la diferenciación, y esto lo dejamos claro en las jornadas de Pamplona después de mucho debate, la diferenciación entre el trabajo social y otras profesiones es que cada una coge un campo específico, concreto, del ámbito de las necesidades. Y el trabajador social los interrelaciona, los globaliza y les da coherencia de diagnóstico y tratamiento en un ámbito muy concreto luego, que es la convivencia. Y así nos atrevimos a definir qué era el estado del bienestar. Dijimos cuál era su objeto y no existía ni se había escrito todavía el primer libro sobre bienestar social en España. Ni sociólogos, ni economistas, ni antropólogos. Nadie había escrito el primer libro que se hace en España sobre bienestar social, que hemos llamado todos, es el libro de las casitas, que así de sencillos somos y así le ponemos los nombres. Entonces, a partir de ahí vinieron las leyes. Vinieron la ley de colegios profesionales, vinieron las leyes de servicios sociales en las 17 comunidades autónomas, y se creó el trabajador social como profesional básico del sistema de servicios sociales. La nueva generación de leyes le llama profesional de referencia del sistema de servicios sociales y tiene a su cargo, como todos los profesionales de otros sistemas, la prescripción facultativa que hace el profesional en relación a las intervenciones que ese sistema va a ir poniendo en marcha y desarrollando. Queda muchísimo por hacer, hay muchos déficits en estas leyes, ha habido con la crisis un paso atrás terrible, se ha enfocado para utilizar desde el neoliberalismo un nuevo modelo por el cual se quiere volver a lo anterior, se quiere volver a que todo el mundo esté de acuerdo a que tenga empleo, esté en una seguridad social contributiva, y los que no, en un estado de mínimos, como la antigua beneficencia, pero nadie le va a poner ese nombre porque no existe en nuestra Constitución, ubicado en un espacio de mínimos donde los derechos son mínimos, vamos, o sea, pueden ser básicos, pero... entonces, bueno, pues deciros que ha habido unos retrocesos inmensos desde a partir de los 90, donde empezó un ataque al estado del bienestar enorme. Por cierto, quienes estéis en las universidades, mirad quién financia las investigaciones. Las investigaciones que se financiaron en la década de los 90 en las universidades europeas para demostrar que era ineficaz el estado del bienestar, que no había política fiscal que lo sostuviera, que estaba en crisis. ¿Sabéis quién lo financió? Las aseguradoras, las multinacionales de los seguros, de pensiones privados, de sanidad privada, de dependencia privada y de universidades privadas. Los fondos financieros articulados en estas empresas y en estos modelos privados de protección social financiaron los estudios de la crisis del estado del bienestar.
y hasta el último que tenía el discurso más progresista y avanzado decía que el estado de bienestar estaba en crisis en un país como el nuestro, que había empezado en los 80, cuando Europa ya llevaba desde el 45 con los estados de bienestar. O sea que con esto deciros que ahora también se financian estudios e investigaciones por las grandes multinacionales vinculadas a las nuevas tecnologías, que quieren demostrarnos que las profesiones sociales nos sirven porque las nuevas tecnologías las han desplazado, que las redes sociales desplazan las redes humanas, que ya no hay sujeto, la persona ya no es sujeto ni centro de atención de los sistemas de protección social ni de servicios sociales, que la metodología del trabajo social caso grupo y comunidad está desfasada, que hay que reinventarse, que hay que desaparecer y a ver qué otra cosa se crea. Mirad bien quién financia esas investigaciones, porque hasta ahora se ha recopilado muchísimo por la vía informática. Ya se tienen los Big Data, el Big Data, ya no me voy a explicar nada más, pero ahora esa información cuantitativa que han recogido para impulsar los productos de mercado y metérnoslos en Google, cada vez que abres una página aparecen uno detrás de otro. Detrás de eso está otra investigación que se persigue, que es la de la investigación cualitativa, y los trabajadores sociales pueden para ellos ser una oportunidad para hacer control social y transferir ese control social por la vía de el apoyo a las investigaciones. Bueno, y otras muchas cosas más que se plantean en el mundo actual tan complejo en el que vivimos. Se ha cuestionado también en el mundo académico la identidad del trabajo social, y salen muchos profesionales diciendo: es que no tenemos una crisis de identidad. Pero ¿qué crisis de identidad si es la única de las ciencias sociales que ha creado un sistema al estado del bienestar y le ha dado una fortaleza al trabajo social que lo sostiene? O sea, lo que pasa es que efectivamente hay muchas crisis en otras profesiones, han transferido la crisis al trabajador social, que si conoce su historia se le cae enseguida la crisis, porque efectivamente ve dónde está y sabe dónde está, y lo que está ocurriendo es la ocupación de otras muchas profesiones de los espacios académicos que el trabajo social ha construido, pero que podrían compartir con nosotros la perspectiva de cualquier otra profesión, enriquecerse ellos con la nuestra y enriquecernos nosotros con la de ellas. Entonces, con esto quiero señalar simplemente que la función del trabajo social ha dado unos frutos, la que señalamos en el libro Las Casitas, unos frutos increíbles, hasta crear un área de conocimiento en la universidad. Trabajo social y servicios sociales es otro producto creado por esa claridad visionaria pero científica que tuvo el trabajo social, y ha costado mucho al trabajo social llegar a la universidad, y esta es una reivindicación de hace 40 años, y tener el mismo estatus que el resto de disciplinas, por lo cual durante años en la universidad los trabajadores sociales no han formado a los trabajadores sociales. Este es el problema. Y las tesis doctorales de los trabajadores sociales hasta hace 4 días no han empezado a florecer. Entonces yo agradezco a Carmen el esfuerzo que está haciendo desde la universidad para que las investigaciones sean desde, por y para el trabajo social, porque su resultado va a ser una cosa básica: incrementar el bienestar de la ciudadanía, la dignidad de la ciudadanía y los derechos sociales de la ciudadanía. Ese es el resultado de todo lo que hemos venido haciendo como profesión, que necesita de la investigación y de muchos alumnos que se incorporen a los doctorados y trabajen con esa perspectiva. Y nada más, para lo que queráis. Yo, después de la intervención de Patro, y me parece que voy a andar más por el suelo, os voy a contar un poco cuáles son, como ahora dicen que tenemos que tener un buen escenario y un buen relato. Yo voy a ser la del relato mínimo, porque cuando uno empieza a pensar las cosas cómo y cuándo se hacen. Os comentaba que detrás de todas las hazañas siempre hay historias que uno tiene que saber
por la escena y por el relato. Los relatos son muy importantes para comprender de qué modo y de qué manera se va llegando a determinadas situaciones. Esta señora y yo habíamos, bueno, primero fueron las jornadas de Pamplona, porque primero, antes de eso, fueron las jornadas de Barcelona, en el año 1968. Yo estaba estudiando y fui a Barcelona. Y allí fue donde se nos denominó agente de cambio. Tenéis que entender también que nosotros vivíamos debajo de una dictadura y que no era muy fácil en una dictadura ni tener una presencia sindical, ni tener un carácter reivindicativo, que lo que imperaba en la política social era mayoritariamente la beneficencia, hacer caridad, estaba bien visto, no es que estuviera mal visto, y entonces toda esa dinámica te llevaba a que cuando acababas la carrera te ponías a trabajar con ancianos, con menores también, que había menores en barrios, pero en el sistema solamente estaban en sanidad y en la seguridad social, que sacó oposiciones para los trabajadores sociales. Un buen día, nos llegó a la Federación el famoso texto que habían aprobado en el Congreso de los Diputados sobre que había sido ejecutado por los 7 magníficos, ninguna mujer, como no, solamente eran todos caballeros. Empezamos a estudiar el área que competía al tema de las necesidades sociales o de los planteamientos de los sistemas de protección social. No había nada. Tuvo el propio libro de las casillas. Definir que para los estados de necesidad pueden ser de carácter transversal, aunque luego piramidalmente puedan tener profesionales específicos para otro tipo de situaciones. Y de ahí surgió, cuando ya salió el libro, la ficha social. Y ahora que hablamos tanto de las nuevas tecnologías, en la década de los 80 ya hicimos una ficha social que estaba incorporada a la informática. Y luego todos los colegas nos decían, en mi ayuntamiento no hay internet, no tenemos acceso. Pues hacer la mano, pero si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer. ¿Y esto qué nos supuso? Poder sistematizar toda la demanda que nosotros teníamos, el perfil de nuestros propios clientes. Siguiendo en esa dinámica, quisimos estudiar, y lo hicimos bastante a fondo para el libro también, cómo estaban las políticas sociales de otros países. Veréis que el libro recoge en la década de los 70. Y eso también nos sirvió un poco de acicate y de horizonte. ¿En qué coyuntura nos encontramos ahora? Pasar una crisis económica como la que hemos vivido, pasar una situación como la pobreza infantil, donde es de las más altas, sobre todo en las grandes ciudades, más que en el ámbito rural se dan. Pasar una situación como es el vaciamiento del fondo de reserva de las pensiones. Vivimos en una sociedad de una incertidumbre demasiada incertidumbre, demasiada inseguridad, y tenemos siempre como la tentación de pensar que esto no funciona y que habrá que inventar algo. Yo lo que sí creo es que esto funciona y ha funcionado. Y en el momento que tengamos la capacidad de volver a crear partidas económicas suficientes para las prestaciones, los servicios, las ayudas técnicas y todo aquello que pueda necesitar la gente, podremos ir avanzando en nuestro propio sistema. ¿Cuál es uno de los retos que yo le veo al sistema? Si nosotros no somos capaces, como ha dicho Patro antes, de poner en valor lo que el trabajo social ha aportado a las ciencias sociales y a la mejora de las condiciones de vida y de convivencia de la gente, tendremos a otros muchos o a otras muchas que van a hacer el reverso del camino. Si nosotros ya tenemos la cara, nos van a plantar la cruz encima de la mesa. Entonces, seamos lo suficientemente empoderados como para decir que tenemos un sistema, que somos unos profesionales que sabemos y podemos investigar, y que sobre todo hay otra cosa que no hay que olvidar. Hoy en día los medios de comunicación son como los gurús. Si no apareces en un periódico, en una revista, o si no te hacen una entrevista, ya parece que no existes. Nosotros nunca le hemos dado mucha importancia a los medios de comunicación y yo creo que son muy interesantes. Desde poder tener en todos los ayuntamientos un departamento de servicios sociales, en las diputaciones. Las 17 leyes de servicios sociales que se hicieron en España fue porque decidimos hacer un borrador, ¿te acuerdas? Que contenía todo.
Y luego eso se mandó a todas las comunidades autónomas, a todos los colegios profesionales, con la idea de que les sirviera un poco de guía. Luego cada comunidad autónoma podría hacer, pero las leyes en general son bastante similares. ¿Qué nos faltó? Pero yo creo que no es tanto una falla que tengamos, sino que no salió la Ley Básica de Servicios Sociales, porque al ser una competencia transferida a las comunidades autónomas, nosotros no quisieron o no pudimos convencer para que se hiciera una ley básica. Pero, sin embargo, os diré una cosa. Los servicios sociales aparecen en más de 30 leyes del sistema de protección social español, en todos los ámbitos, en todas las áreas, en todos los colectivos subjetivos. Más de 30 leyes es una barbaridad de leyes. Tenemos un cuerpo doctrinal y legal que tiene una intensidad y una fuerza que, si somos capaces de aplicarlo, también nos ayudará. Pero habrá que hacer un trabajo de investigación importante y poderlo sistematizar. Lo está haciendo Patro en el libro y va a salir, ¿eh? O sea que eso nos ayudará mucho. Bueno, y por último, comentaros solo una cosa. Que cuando uno tiene ilusión, como decís ahora la gente joven, le echas morro, le echas ingenio, y sobre todo tener astucia e inteligencia. Al ser una profesión constituida mayoritariamente por mujeres, también siempre hemos tenido como esa intencionalidad o esa posición de que si vienen otros, o sea, hay que salir a primera fila. Yo en eso me siento muy orgullosa, porque ahora veo que en congresos, jornadas, a las chicas salen y van y vienen muy bien, ¿no? Pero cuesta un poco y es necesario. Y sentiros muy orgullosos, porque todos los logros que se han hecho en esta profesión no son de Patro y de mí, no son de los colegios, son de toda una profesión que ha estado tirando de un carro durante muchos años. Y nos quedan muchos carros por tirar. Patro y yo estamos un poco mayores, pero todavía tenemos un poco de fuerza, seguro. Energía mucha. Bueno, ya quisieran muchos jóvenes tener el poderío, lo digo así, que tienen Patro y Elvira, está claro. Por muchos 40 años que hayan pasado desde las jornadas de Pamplona. O sea, tenéis muchísima más fuerza que muchas de las jóvenes que están empezando en estos momentos su carrera profesional, ¿no? Yo, discúlpame, pensaba que habías acabado y lo que pretendía era, porque esto es un café era generar ese debate que entiendo que estáis deseosos de tener con Patro y con Elvira sobre esta etapa. Y yo creo que lo podemos hacer de forma bastante informal. Yo os pediré disculpas, os dejaré en ese debate porque tengo otra reunión dentro de 10 minutos, pero como nos autogestionamos muy bien todos, el debate lo iniciamos ahora. Bueno, me llamo Carmen, vengo de Galicia, trabajo en la Consellería de Política Social y, a ver, no es una pregunta. Bueno, a mí me encanta siempre escucharos ya desde hace tanto tiempo, que me emociona además, y me gustaría, aparte de lo que vosotros dijisteis, ¿no?, sobre todo por la gente joven, ¿no?, que me gusta transmitir eso al alumnado, que no menosprecien la fuerza que tienen individualmente en sus puestos de trabajo, ¿no? Porque a veces escucho a compañeras jóvenes dicen, bueno, es que esto es muy aburrido porque trabajamos con papeles y tal, ¿no? Y claro, a nosotras nos va la marcha, mejor más la intervención, pero en la planificación y en la evaluación de las políticas sociales tenemos un papel muy importante que decir y sobre todo que influir. Esa estrategia que vosotros utilizasteis para que se cayera la palabra beneficencia, no de una manera tan artera con las asistentes sociales de ese momento, ¿no? Pues ese tipo de estrategia vamos a tener que utilizar en estos momentos para arañar recursos, para arañar
la presencia del trabajo social en áreas que se le están hurtando, ¿no? Entonces, me gustaría transmitirles eso a la gente joven, ¿no? Que no menosprecien su capacidad de influir en su entorno más inmediato dentro del trabajo. En Galicia, la trabajadora o trabajador social de servicios sociales comunitarios es el referente porque, aunque la ley decía preferentemente, alguien peleó para que el preferentemente se cayera y alguien era una trabajadora social. Por lo tanto, creo que, y ahora no dice preferentemente, dice es la referente del sistema de servicios sociales. Y eso os quería transmitir, nada más. Muchas gracias por todo y por siempre. Sí, buenas tardes a todos. Yo quiero deciros que hay una palabra que define muy bien a estas dos mujeres que siempre han sido infatigables y que yo las conocí en la calle Doctor Cortezo cuando todavía éramos la FEDA. Yo presidía entonces la Asociación de Lérida de Trabajo Social, ¿no?, de asistentes sociales, y siempre nos han transmitido ese entusiasmo, siempre han estado a nuestro lado, siempre cualquier idea que hemos tenido han dicho adelante, venga, hagamos esto, lo otro, trabajemos en todos los frentes, y creo que no hay más palabras que podría hablar muchas cosas de vosotras porque he estado a vuestro lado y vosotras habéis estado también, habéis formado parte de un periodo de mi vida, pero que esto es lo que yo me he imbuido de vosotros, que no hay temas que sean pequeños, no hay temas que no se puedan resolver, que todo es una lucha constante y que, bueno, todos estamos en una nave que tenemos que tirar para adelante. Gracias. Disculpadme, me tengo que retirar a otra reunión para preparar las conclusiones. Yo no quiero marcharme sin agradecerles nuevamente a Patro y a Elvira el que estén aquí, cada una de las convocatorias de cada congreso de trabajadores sociales, porque ellas siguen siendo ese nexo de unión desde hace esos 40 años en el que comenzamos a trabajar en un Estado democrático de derecho. Y yo quiero agradeceroslo personalmente en nombre del Consejo. Gracias. Seguid con el debate. A ver, patrón, yo y Elvira. Hola, hijas, ay, chavalas. Bueno, es igual. Yo dividiría las jornadas de Pamplona, es que he llegado unos minutos tarde, pero no sé si lo has dicho. En el proceso, los 3 pasos importantes. El proceso de preparación, que fue fundamental, y no ha existido ese movimiento, ni la marea naranja, siendo un movimiento tan de base, es comparable con aquel movimiento en el proceso de la preparación, las jornadas en sí y las consecuencias de las jornadas. Es decir, las jornadas de Pamplona, la preparación, no sé si lo habéis nombrado, pero es que es básico, porque era creer en nosotros mismos para transformar una sociedad distinta. Y trabajábamos desde las asociaciones profesionales, pero también desde los colectivos, grupos, que queríamos trabajar en casas, en cualquier centro. Es decir, la preparación democrática, participativa de las jornadas de Pamplona es el logro más importante que se ha conseguido dentro del sistema de trabajo social. Porque ahora nos fiamos mucho de la estructura, la institución, pero antes lo teníamos que trabajar para llegar a conquistar la institución y la estructura. El proceso es básico de preparación y ojalá que las nuevas generaciones confíen que son capaces de cambiar desde el trabajo que ellos mismos o que ellas mismas hagan. Eso por un lado. Las jornadas de Pamplona no es ajeno a la permeabilidad del momento político. Son clave
porque son la muerte de Franco del 75 y la Constitución del 78. Entonces tuvo una estrategia impresionante con el 77. Eso es básico y por eso la preparación, que muchas veces hemos hablado de la reconceptualización. Por eso también había que aprovechar la estrategia de las fechas. Nosotros ahora, pues en nuestra relación con Europa, en nuestra relación con las diversas comunidades autónomas, es decir, que oportunidades políticas todavía hay, no solo en los años 77 o 78, que ahí las jornadas de Pamplona y los trabajadores sociales lo supieron muy bien aprovechar. Y el tercer punto de las consecuencias, por no ser larga, yo ya sabéis que las he estudiado mucho en la zona de Pamplona, es las consecuencias que tuvo en cuanto a la autodeterminación, la terminología, el método, las áreas que podemos decir ahora de intervención. Es decir, salimos totalmente creyendo en un trabajo social que hoy se ven los frutos y que no lo veíamos cerca y lejos porque confiamos en nuestro esfuerzo. Y eso tal vez ahora se pierde un poco, ese sentido de la confianza y de la utopía, que a lo mejor era necesario. Ya no digo más. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Inma León, soy trabajadora social. Mi promoción fue 1976-79, Universidad Laboral de Zaragoza. Algunas compañeras son más antiguas. Y os digo también, en aquella época de estudiante, las jornadas de Pamplona supusieron un mantra. Fue revolucionario a un nivel nacional, yo creo que hasta internacional. Es verdad que nos juntamos en una época de plena transición, ¿no? Con todo el cambio, con toda la ilusión, con toda la motivación. Entonces, a mí me da pena de que más gente joven nos oiga lo que aquello significó, porque yo que me emociono, salíamos a la calle, paramos las escuelas de trabajo social solicitando ser carrera universitaria igual que los demás, con un cuerpo teórico igual que los demás y ser considerados al mismo nivel. No os podéis imaginar, los 3 años de carrera fueron combativos, más todo lo demás a través de las asociaciones de trabajo social hasta que se crearon los colegios profesionales. Fue toda una revolución. Tuvimos la suerte de generar y crear los servicios sociales, cada uno en sus comunidades autónomas. Servicios sociales de base, lo que aquello significó, las primeras leyes de servicios sociales, los servicios sociales especializados, las asociaciones que empezaban a contratar trabajadores sociales a través de subvenciones estatales. Fue un boom impresionante, pero impresionante. Y de verdad que fue la base, ha sido todo un movimiento hasta llegar hasta donde estamos. Así que a mí me da pena cuando la gente dice estamos desmotivados, tenemos que volver a explicar cuáles son nuestras funciones, cuál es nuestro trabajo, si es que tenemos toda una base brutal, que ninguna otra carrera ha tenido. Los psicólogos se incorporaron, los educadores sociales se incorporaron, todos se incorporaron al carro y luego tiraban de él como diciendo nosotros somos los protagonistas. No. Así que yo os hago un homenaje. A mí me encantaría que esto se dijera en plenario, que se animara a la gente joven, que tiráramos de nuestra historia, ¿eh? Claro, y recuperemos la autoestima. No estemos aquí, entre más antigua o más nueva, en un pequeño foro, sino que os oigan todos los que vivimos y que podemos aportar, pero sobre todo vosotros porque fuisteis las pioneras. Así que muchísimas gracias. La verdad que también. Y os quería preguntar, ¿en qué medida consideráis que los trabajadores sociales tienen que estar en política o muy cerca de la política para conseguir todos los cambios que habéis logrado? Cuando veo a Patro y a Elvira, me recuerda cuando íbamos vendiendo uvas por los pueblos. Desde una cabecera de comarca, de la zona de Salamanca, las unidades básicas de acción social, pues donde yo tuve la suerte de estar, fue una de las primeras que se crearon en Castilla y León, y nos tocaba ir vendiendo unidades básicas de acción social que decíamos, vamos a coger la cesta y a vender uvas. Y teníamos que ir por todos los pueblos
convenciendo a los alcaldes con el plan concertado y fue una experiencia muy bonita y me recordáis mucho en aquella época tan bonita. Me parece muy interesante. Cuando en el año 77 nosotras impulsamos que el colectivo, que las trabajadoras y trabajadores sociales se metieran en la política, porque era un momento de transición, de cambio, y era preciso, era necesario estar en el ámbito donde se deciden las cosas. Teníamos concejales, diputados provinciales, gente en las autonomías, en los partidos a nivel central, y creo que eso nos ayudó. Yo me he seguido dedicando a la política y al trabajo social porque siempre me ha gustado y porque creo que además las herramientas que te ofrece la política no te lo ofrecen muchas cosas. Yo una cosa de la que me siento muy orgullosa, y como no lo dice nadie, lo dice Patro, yo fui la creadora del programa de servicio social, del programa de vacaciones de tercera edad. ¿Sabéis esos viajes del incenso que están todos los viejos paseando por toda España? Se lo atribuye todo el mundo menos Elvira, que es la creadora. Pero por eso os digo, en la política yo creo que se tiene que estar o en un momento de coyuntura o también por convicción. La política es dura, ¿eh? No es fácil estar en política, no es nada fácil, es duro, tienes que persuadir, tienes que convencer, tienes que tener ideas creativas. Para cuando tienes una... Yo he estado 14 años en el Congreso de los Diputados y de todas las iniciativas que podías llevar adelante, que una vez salí y en 4 años había hecho como 3.000 cosas, de verdad, salía en los periódicos y era cierto, lo que te das cuenta es que de ahí te puedes quedar con el 1%, pero ese 1% es porque convences a mucha gente, porque tienes capacidad de llevar documentos diferentes, porque elaboras muchísimo la teoría. No es llegar y decir, hágame esta cosa para la discapacidad, no, te cuesta una barbaridad, pero te da muchas opciones. Ahora, si me dijeran qué es lo más bonito y lo que más te involucra, la gestión. Cuando tú abres un centro de día, vas a un ayuntamiento y ves que han puesto el letrerilla allí de que es la unidad de atención primaria de servicios sociales. Bueno, todas esas cosas no te lo puedes creer. Pero me parece, profesionalmente te tiene que gustar la política, tienes que tener vocación para ello. Y si no, dedicarse a la gestión, que también es fundamental. Yo he conocido a muchísimas, cuando Patro y yo estábamos en el gobierno, empezamos a decidir que, bueno, había mucha gente muy mayor, que ya se estaban jubilando, etcétera, etcétera. Entonces pensamos en llamar a algunas colegas y algunos colegas que también eran... Los hombres no nos decían nunca que no, las mujeres siempre, que tengo el niño, que tengo a mi padre, que tengo a mi madre. Y ese también es un problema que hoy en día algo más se ha hecho en la vida compartida, ¿no? Hace 40 años era más difícil, hoy en día la gente ya tiene más conciencia de que el niño es de los dos, la casa es de los dos. Yo me reía siempre y siempre decía, una mujer se diferencia de un hombre en que en vez de llevar un sombrero, lleva la casa en la cabeza. Tú llevas una cosita aquí, que es una casa, y entonces ahí tu cabeza, encima de todo lo que tienes dentro, ahí llevas la casa. Bueno, me parece que la política merece la pena, que la gestión también merece la pena, y lo que hay que tener sobre todo, yo creo siempre, es, por una parte, creatividad, por otra parte, confianza en uno mismo. Por otra parte, si no estás seguro de algo, haz un programa experimental. Todo el mundo se equivoca, nadie hace todo bien queriendo ni todo mal queriendo. Todo el mundo tiene equivocaciones. ¿Cuál es la clave de equivocarte o equivocarte menos? Hacer programas que te puedan permitir experimentar si vas a hacer un tratamiento o un diagnóstico, cómo lo hacemos, cómo complementamos la ficha, y siempre una labor de carácter grupal. Cuando uno empieza a trabajar para sí mismo, acaba en sí mismo, y eso es fatal. Entonces, ese era mi planteamiento de la política. Creo que es interesante, que es necesario, pero te tiene que gustar, tienes que tener una pasión o una vocación por ella. Ha habido varias cuestiones, pero la mayoría son de aportación y de reconocimiento, con lo cual os las agradecemos y no necesitan respuesta. Yo creo que hay que insistir en que solamente porque teníamos conciencia de que este era un trabajo de la profesión, allí donde estuvieran los profesionales,
pensaran ideológicamente como pensaran, estuvieran en el partido que quisieran estar, hicimos aquello que en la transición llamamos la doble militancia. O sea, tú milita donde tú quieras en la política, pero el trabajo social es una disciplina científica profesional en la que tú estás completamente implicado y vas a llevar todo lo que tú entiendes luego al partido que te dé la gana. Con lo cual, en un momento determinado, había una mesa para decidir sobre una cuestión política y resulta que había 4 trabajadores sociales de 4 partidos distintos, que enseguida nos poníamos de acuerdo, claro, y salía adelante lo que decíamos los trabajadores sociales, pero no porque fuéramos en la mesa trabajadores sociales, sino porque una era del Partido Socialista, el otro era de la UCD, el otro era de Alianza Popular y el otro era del Partido Comunista. No sé si me explico. La política es una oportunidad de hacer para toda la ciudadanía un avance en la sociedad. Y se hace con las leyes, no se hace con las profesiones. Y nosotros jamás quisimos mezclar ambos espacios, solamente que la profesión tenía reivindicaciones para las instituciones y por tanto las llevaba a los partidos políticos. Y cuando íbamos al Parlamento nos veíamos con todos los partidos sin exclusión, pero ya como organización profesional nosotras y ellos como partido. Y cuando se debatía una ley teníamos que debatirla con los ponentes, pero te podías encontrar que había 3 o 4 asistentes sociales. Mira, os voy a poner el último ejemplo, la ley de dependencia que se ha aprobado en España y que es de lo más avanzado que ha habido en el campo de derecho subjetivo, en el ámbito de los derechos sociales. Pues todas las ponentes de la ley eran trabajadoras sociales en el Parlamento, Elvira, una de ellas. Es decir, esa ley que nace con el hecho de crear un 4º pilar nuevo, yo siendo socialista me tuve que cabrear con Zapatero, que era el presidente, porque ¿qué es esto del 4º pilar? El 4º pilar es el sistema de servicios sociales. ¿Qué adanista se ha creído que va a crear un pilar que existe? O sea, de verdad que hace falta no tener ningún conocimiento de la realidad. Y bueno, lo tengo que decir con objetividad porque en el Partido Socialista ya sabéis que somos todos muy críticos y decimos la crítica públicamente, por lo menos en España. O sea que tuvimos que hacer un frente y para hacer ese frente, Elvira, que también era diputada, la otra enmendaron nuestras compañeras la ley en el Congreso de los Diputados. Y hoy esa ley dice que el sistema de dependencia forma parte del sistema público de servicios sociales y que se integrará en las estructuras de las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas y que reconoce el plan concertado de los municipios su base de ejecución como lo es en el conjunto de otros derechos que puedan tener otros colectivos. No sé si, pero eso son enmiendas de los trabajadores sociales que estaban en esa comisión y que se apuntaron a esa y eran diputados. Con esto quiero deciros que efectivamente el trabajo social tiene un contenido de propuesta para mejoras de la sociedad, que ya lo decía Mary Richmond, es una profesión transformadora, pero a la vez es una profesión de intervención que no se despega de la realidad, que no trae la ideología para meterla en la realidad. ¿Pero qué es esto? O sea, nosotros no podemos llevar a la realidad de ninguna atención social que hagamos, ni de caso, ni de grupo, ni de comunidad, nuestra ideología, porque tiene todo el mundo derecho a tener la suya propia. Ahora bien, cuando hay que transformar la sociedad, y para eso están los parlamentos y las leyes, cada trabajador social suele coincidir por su propia experiencia profesional en el cambio que se propone. Y si encima tiene la oportunidad de ser diputado o diputada y votar, la profesión encuentra un apoyo enorme, o sea que estamos encontrando mucho. Con esto también hablábamos. ¿Hace falta el compromiso político de los trabajadores sociales? Por supuesto, hace falta un compromiso político, pero nosotros partimos de un pensamiento que viene de los griegos, que la democracia es el poder de todo el pueblo. Todo el pueblo, no solo los trabajadores sociales, deberían de tener un compromiso político. Es decir, que somos ciudadanos de obligaciones y de deberes y de derechos, pero no podemos desde una profesión imponer una ideología a nadie. Por tanto, no trabajamos en el ámbito del conocimiento y de la ciencia. Y lo que observamos y analizamos lo transferimos a teoría científica y lo hacemos como un denominador del patrimonio profesional.
Y con eso avanzamos bastante bien. En el feminismo nos pasó lo mismo, decíamos, doble militancia, que cada uno sea del partido que quiera, pero todo el mundo trabaja en crear la perspectiva de género en todos los ámbitos. ¿Hay problema con eso? Ninguno. El problema es cuando se quiere imponer una ideología a una profesión, cuando se quiere imponer una ideología a un movimiento social, a un grupo social, porque entonces ya no somos demócratas, estamos haciendo otra cosa. Yo este paréntesis lo quería poner, pero quería, ya que está aquí Ramón, trasladar a nuestras compañeras de Barcelona que vinieron a las jornadas de Pamplona y fallecieron en un accidente de tráfico. Mira, eran unas compañeras extraordinarias y yo me comprometí con ellas a que cada vez que hagamos un encuentro de conmemoración de las jornadas de Pamplona voy a pedir un homenaje a sus nombres. Son Rosa Roca, María Urpina y Teresa Fábregas. Quiero que se lo traslades.